Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Yo lo que voy a tratar de hacer en un tiempo limitado es presentar el estado actual y las tendencias de la educación superior, particularmente de las universidades, en América Latina, y voy a tomar como base un estudio que me tocó coordinar y que se publicó muy recientemente, que es la educación superior en Iberoamérica. Este es un esfuerzo patrocinado por Universia, junto con el Banco Mundial y la Fundación Telefónica en España, que administra CINDA en Chile, y yo hice de coordinador de este esfuerzo colectivo. Es el segundo, se publicó el anterior en el año 2007, de modo tal que además se podían hacer ciertas comparaciones de lo que había ocurrido con la educación superior en Iberoamérica. Es un esfuerzo colectivo, participan alrededor de 22, participaron en el último estudio 22 países de la región iberoamericana, prácticamente todos. Participaron alrededor de 50 autores porque hay la preparación de un informe nacional y luego todo esto se reúne por el coordinador y su equipo en un informe global para el conjunto de la región. El estudio nacional colombiano lo dirigió Luis Enrique Orozco en la Universidad de los Andes con un equipo de 2 o 3 otros investigadores. Es un informe ambicioso, tiene 400 páginas el informe y los informes nacionales que se entregan junto con el informe global tienen otros más de 1000 páginas y toca todos los aspectos principales del desarrollo de los sistemas de educación superior en Iberoamérica. Y por cierto, yo no pretendo entrar en ningún detalle, sino que voy a tratar de mostrar con una sola lámina para cada aspecto central del informe algún tipo de dato o de antecedente que me parece llamativo, relevante, algo relativamente novedoso, y cuál es el tipo de preguntas que surgen a partir de esa información. Bueno, tenemos un pequeño problema tecnológico, así que voy a pedir ahí. Lo primero que me quiero referir es a la plataforma institucional, en qué está hoy día la institucionalidad de la educación superior en América Latina. Y esto yo creo que es bien sorprendente porque hay muy pocas cifras agregadas y estas están basadas en la información que entregan los propios países. Hay en América Latina hoy día 4000 universidades, que es una cifra completamente inimaginable, ¿no es cierto?, cuando uno piensa que hace 40 años había alrededor de 250 universidades en toda la región. Hoy día hay 4000 universidades en la región iberoamericana y hay además alrededor de 12000 instituciones no universitarias de educación superior. Centros tecnológicos, institutos, tienen diversos nombres en nuestros respectivos países, y ahí aparece una desagregación que permite ver fácilmente que la principal dinámica de esto es la de creación de instituciones privadas. Solamente Asia y América Latina hoy día en el mundo tienen un número tan grande de instituciones privadas y una parte importante de la matrícula total de los países en este tipo de instituciones, y por cierto que hay grandes diferencias entre países. Yo creo que aquí el aspecto más interesante que surge de esta nueva realidad es la discusión que tenemos en toda América Latina respecto de qué es lo que es realmente una universidad, ¿no? Porque cuando había en América Latina 200 universidades, básicamente universidades públicas, financiadas todas ellas por el Estado, que tenían una pequeña proporción de los jóvenes incorporados a la educación superior, era relativamente claro cuál era la imagen que todos teníamos de la universidad. Hoy día es muy difícil encontrar algún concepto que pudiese cubrir a estas 4000 instituciones. Si uno mira lo que suele llamarse el modelo de universidad, que es una institución que realiza simultáneamente y con interacciones entre ellas una función de docencia superior, investigación y extensión, el viejo concepto, dicen acá en América Latina, humboldtiano de universidad, en realidad aquí hay un intento de hacer una cierta validación empírica de cuántas universidades en América Latina uno pudiese llamar
auténticamente research universities, o sea, universidades de investigación. Y de las 4.000 universidades ven ustedes que con un corte relativamente modesto, 600 publicaciones indexadas, publicadas anualmente por lo menos, si ahí uno pone un umbral y dice toda universidad que publica más de 600, que es una medición un poco grosera, pero en fin, permite hacer esta clasificación, vemos que hay 67 de las 4.000 universidades que cumplen con ese criterio, entre las cuales están universidades como la de San Pablo, en primerísimo lugar, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile, en Colombia solo una, la Universidad Nacional. Luego hay algo que hemos llamado universidades con investigación, no universidad de investigación, sino que tiene, y está simplemente hecho en términos de que publican entre 200 y 599 publicaciones anualmente, ¿no? Y ahí se agregan otras 72 instituciones. Es decir, esto que llamamos el concepto humboldtiano de universidad como el paradigma de la universidad latinoamericana es simplemente un mito. O sea, el 91% de las universidades latinoamericanas, 91%, publica o un artículo en 5 años hasta 30 artículos por año, es decir, tiene una actividad completamente esporádica, azarosa, no continua, débil, sin masa crítica de investigación. Y una gran cantidad de esas universidades, el total 2.600 de nuestras universidades, tiene 0 publicaciones registradas. En este caso estoy usando el registro de Scopus, que es el más grande. O sea, si hiciéramos este mismo ejercicio con el famoso índice del ISI, que es el que más frecuentemente se usa, la Web of Science, bueno, tendríamos todavía una proporción menor de universidades que uno podría adscribir a este paradigma. Entonces, en este nuevo cuadro, conversaciones como las que se insinuaban esta mañana respecto de cuál es efectivamente la misión, el proyecto, la visión de una universidad, es absolutamente esencial. O sea, esto que podía antes aparecer como un ejercicio un poco retórico y que no se sabía bien para qué servía. Bueno, hoy día, cuando hay 4.000 universidades, cuando cada una de ellas tiene unas especificidades muy propias, si uno no tiene clarísimo cuál es el proyecto, la misión, la visión, el tipo de universidad, qué tipo de investigación va a desarrollar y todo esto proyectado a los próximos 30 o 40 años, efectivamente se vuelve muy difícil poder existir, digamos, en este mundo tan complejo. Enseguida, todavía nada más que para agregar una figura, aquí aparecen las universidades a la izquierda que tienen por lo menos una publicación en el periodo de 5 años, 2006 a 2010, que está cubierto por mi gráfico anterior. Y como ustedes ven, Colombia curiosamente tiene 110 instituciones universitarias o equivalente a universidades que publican por lo menos un artículo. Y sin embargo, cuando en el otro cuadro, a la derecha, uno mira las universidades con más de 600 publicaciones anuales, como decía antes, Colombia tiene solo una. Entonces, Colombia tiene una situación un poco anormal respecto del patrón general, que es que tiene mucha dispersión de investigación precaria, un artículo, 5 artículos, 10 artículos al año, repartido en muchas instituciones. La pregunta obvia que se hace uno mirando desde fuera es decir, ¿cuál es la estrategia, en este caso ya no de una universidad particular, sino que cuál es la estrategia del país respecto del desarrollo de la investigación? Porque uno podría decir, bueno, eso responde a una estrategia que sigue de nuestro gobierno de tener muchas universidades con algo de investigación. O puede responder simplemente a una especie de evolución histórica no planificada, donde cada universidad, por las presiones del prestigio o las reglas del financiamiento o lo que sea, trata de tener algo de investigación. Pero lo que parece estar excluido de ese modelo que representa Colombia, es decir, aquí hay una clara política de querer tener tantas universidades que tengan por lo menos una presencia de investigación en el mundo global relativamente significativa. Eso está claro que no ha existido.
Enseguida, la contracara de lo que vengo mostrando con este informe es, por cierto, el fenómeno más importante de lo que ha ocurrido con la educación superior en el mundo entero y también en Iberoamérica y en nuestro continente en particular, que es la masificación de la matrícula. Hoy día en Iberoamérica hay más de 20 millones de estudiantes, ¿no? Que es una cifra que alguien hubiese dicho 10 años atrás o 20 años atrás vamos a llegar a ese nivel de participación, habría dicho de dónde este señor se puede imaginar una locura tan grande, ¿no? Y aquí aparecen los distintos países con su tasa bruta de participación, es decir, qué porcentaje de la cohorte de edad, en la edad típica de estudiar en la educación superior, está efectivamente participando en algún programa. Como ustedes ven, ya hay por lo menos 5 países o 4 o 5 países que han entrado derechamente en la llamada etapa de la universalización de la educación superior, que son Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile, que tienen más de la mitad de sus jóvenes en la educación superior. Y luego hay un grupo de países, entre los cuales también está Colombia, que tienen una tasa de participación propia de un estadio de masificación relativamente avanzada, con 1/3 o más de sus jóvenes en la educación superior. Y luego hay todavía en América Latina países donde menos de 1 de cada 4 está en la educación superior, que van ahí de Costa Rica a Guatemala. Bueno, esto significa un enorme desafío, todos lo sabemos esto, ¿no? Es un enorme desafío para cada país poder responder a esta demanda tan masiva, y la gran pregunta acá es, si vamos hacia una educación superior universal, que va a ocurrir en todos nuestros países en los próximos 40 años, en algunos antes, en otros después, es decir, donde toda persona, y cuando digo todo no digo 100%, pero más del 90% en algún momento de su vida va a certificar algún tipo de competencia en la educación superior, y eso va a ocurrir, no necesariamente al salir de la secundaria, pero a lo largo de la vida de las personas. Eso, tenemos la estructura institucional y tenemos los métodos pedagógicos y tenemos la cantidad de profesores adecuada para poder responder a ese desafío. ¿Se puede responder a ese desafío de la universalización de la educación superior con el tipo de organización institucional que hoy día tenemos? Es decir, instituciones que pretenden cumplir las famosas 3 funciones, con profesores, todos ellos ojalá con doctorados, ojalá de jornada completa, con unos costos que crecen de año a año y que cada vez son más insoportables para la economía de los países. Bueno, se puede llegar a tener con ese modelo de provisión de la educación superior, una educación superior como la que se requiere, o hay que pensar radicalmente en otra forma de proveer la educación superior hacia el futuro, porque con el modelo actual, como yo pensaría, pero no es el momento ahora de explayarse sobre eso, pensaría que no va a ser posible y que efectivamente los modelos estos que tenemos actualmente, toda la arquitectura de títulos y grados, la duración de los programas, la forma como se relacionan distintos tipos de instituciones de educación superior entre sí, todo eso, a mi juicio, después podemos conversar algo en el momento de la conversación, está mal diseñado en relación a los desafíos que se nos presentan para los próximos 20 o 30 años. Tanta nueva matrícula en la educación superior significa también que está creciendo fuertemente el número de graduados de la educación superior que anualmente se incorpora a la fuerza de trabajo. Aquí hay un cuadro que en realidad no es el mejor para estos efectos, que muestra qué proporción de la población mayor de 25 años tiene educación superior. Y como ustedes ven, España está en 25%, claro, lamentablemente ahora una buena parte de ellos desempleados, pero el 25% de la fuerza de trabajo tiene educación superior. Chile y Bolivia están en torno al 20%, y luego uno va hasta 3% o 4% en el caso de Guatemala. Si yo mostrara este mismo cuadro para la generación de 25 a 34 años de edad, entonces uno vería el efecto de los procesos de masificación, porque
Este que toma 25 a 65 años muestra la acumulación histórica de capital humano avanzado. Pero si yo mostrara solamente la generación joven, entonces varios de nuestros países tendrían ya hoy día alrededor de 35-36% de su fuerza de trabajo de ese grupo de edad tiene educación superior. Entonces aquí la gran pregunta, porque uno podría decir, bueno, pero esto es una gran noticia. Estamos teniendo una fuerza de trabajo más calificada, estamos, por lo tanto, ayudando a que el país esté mejor preparado respecto de las exigencias de unas economías que compiten, entre otras cosas, por la capacidad de aplicar conocimiento, de innovar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sabemos muy poco, porque hay pocos estudios en América Latina, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, de cuál es el ajuste entre este tipo de graduado con respecto al tipo de demanda que tienen hoy día los mercados laborales de nuestros países. Sabemos poco. Hay sobrecalificación, como llama hay un último estudio de la OECD que trata de medir para los países de la OECD sobrecalificación y subcalificación de la fuerza de trabajo con educación superior. Y por cierto que muestra diferencias para distintos países, pero muestra, por ejemplo, en el caso de Chile, que participó en ese estudio, que hay cerca de un 40% que se llama, de acuerdo a ese estudio, sobrecalificado y hay un 30% subcalificado. Entonces uno diría, mire, en realidad aquí tenemos un gran crecimiento muy dinámico, pero no nos estamos preocupando de manera ya más fina de cuál es el ajuste que hay entre el tipo de capacidades que estamos desarrollando a través de la educación superior y el tipo de requerimientos que presenta la economía, y corremos el serio peligro de que de repente entremos en esa fase que ya han pasado en América Latina, en algunos países como Perú, por ejemplo, en algún momento, de tener una enorme masa de profesionales y técnicos que no encuentran trabajo o que no encuentran trabajo de acuerdo a sus expectativas de participación en la economía, ni desde el punto de vista del prestigio social, ni de la remuneración, ni de la autonomía que se supone que los profesionales tenemos en nuestro trabajo. Es decir, donde una parte importante de lo que estamos formando se llaman formalmente y reciben un título profesional, pero en la práctica son una suerte de semiprofesionales o semitécnicos que tienen un bajo estatus social, que tienen remuneraciones muy precarias, que no encuentran fácilmente trabajo al graduarse y que por lo tanto empiezan a medida que va creciendo el número de ese tipo de personas, empieza a generarse un problema social y político relativamente importante. Y eso yo creo que podría estarle empezando a pasar a varios de los países con una tasa más grande de profesionalización, entre comillas, de su fuerza de trabajo, ¿no? O sea que estamos con el germen de un problema de ese tipo que recién nombraba para los próximos 10 años en nuestros países. Otro problema, por cierto, asociado a la masificación tan rápida y a la proliferación institucional de América Latina tiene que ver con cómo se asegura desde el punto de vista nacional la calidad de lo que se está generando en las instituciones. ¿Qué garantía tiene la sociedad de que las instituciones funcionan seria y sólidamente? ¿Qué grado de transparencia respecto del uso de recursos públicos existe? ¿Quién asegura que todos los psicólogos, médicos y no sé qué que estamos formando efectivamente en su título la sociedad puede confiar ciegamente, como es lo que se supone que debiera ocurrir? O sea, se supone que yo como usuario de servicios de psicólogos, porque tengo un hijo con problemas severos de aprendizaje, recurro a cualquier psicólogo, no tengo que hacer una investigación respecto de su título, que de dónde sino que si tiene el título profesional va a tener las capacidades necesarias para poder hacerse cargo de los problemas de mi hijo. ¿Podemos hoy día asegurar eso con todos nuestros profesionales en cada uno de nuestros países? Bueno, para eso se han establecido los famosos sistemas de aseguramiento de la calidad, que como ustedes ven ahí, formalmente, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, en la mayor parte de nuestros países existe hoy día un sistema de aseguramiento de la calidad. Hay un grupo de países donde el sistema o todavía no está bien implementado o
se creó y está en una fase de reestructuración, que son los que aparecen en la columna de la derecha. Lo que no sabemos, porque entre otras cosas investigamos poco sobre los efectos de nuestras políticas de educación superior, es cuán real es que estos sistemas formalmente existentes cumplen con el objetivo de asegurar la calidad. O sea, sabemos que hay procesos de acreditación, pero ¿quién asegura que está, digamos, bien ejecutado, que tiene un impacto efectivo sobre el mejoramiento, que realmente evita que se produzcan grandes estafas en el mercado de la educación superior? Y respecto de eso, la verdad es que sabemos muy poco. No sabemos si lo que está ocurriendo más bien es que todos los actores están aprendiendo a jugar el juego de la acreditación. El gobierno, las universidades, los académicos, y entonces todos hacemos como que, y al final pasa el proceso de acreditación, y yo lo veo en muchas universidades en América Latina y dicen, ya, se terminó este proceso, ahora podemos tranquilamente hasta el próximo ciclo, que vienen 4 años más, olvidarnos de esta pérdida de tiempo, de energía, de exigencias que nos hacen, de indicadores, de mediciones. Bueno, si eso estuviese ocurriendo más o menos masivamente, sería un drama. Porque toda esta idea de que se está creando una cultura del control de calidad sería en realidad una mera simulación. Entonces aquí hay muchas preguntas que necesitamos hacernos. Y la otra pregunta muy clave es decir, bueno, cada país hoy día, dada esta proliferación, tiene miles de programas. ¿Cómo es posible acreditar programas, no decenas de programas, sino miles de programas? Y probablemente hemos diseñado con bastante ingenuidad unos ciertos sistemas con autoevaluación, visita de pares externos, que funciona, por ejemplo, mejor para instituciones, pero que cuando uno lo quiere aplicar masivamente a 3.000 programas, que muchos de nuestros países tienen 3.000 y muchos más programas, no resulta. No hay pares evaluadores, no hay recursos suficientes para poder destinar a ese tipo de acreditación relativamente pesada desde el punto de vista burocrático, y uno podría imaginar que hay métodos más livianos, más rápidos, igualmente eficaces o más eficaces, pero todavía estamos en esta fase de fascinación con un modelo dado de evaluación que tal vez nos está sirviendo mejor para las instituciones, pero muy poco para los programas. Y la verdad es que los estudiantes se inscriben en programas, también, por cierto, en una universidad, pero al final una universidad puede tener muy buenos programas en el área de, no sé, arte y diseño, y no tan buenos programas en otra área, y por lo tanto decir la universidad tiene este tipo de acreditación puede no ser lo que necesita, digamos, el estudiante. Financiamiento, digo muy brevemente que junto con lo que ya hemos visto que crecían las instituciones y los estudiantes, en Iberoamérica el financiamiento mirado como esfuerzo en relación al producto nacional es bastante serio. O sea, esta idea que tenemos a veces de que América Latina, particularmente en América Latina, de que se gasta muy poco en educación superior, y a los académicos nos encanta decir que buena parte de todos nuestros problemas tienen que ver con que los gobiernos no gastan suficientemente en educación superior, medido como proporción del producto nacional, ustedes ven, es un esfuerzo bastante grande. En algunos países es más del 2% del producto y en otros países es de 1 hacia arriba, y eso es muy parecido a lo que gasta el promedio de los países de la OECD, ¿no? O sea, que desde el punto de vista del esfuerzo nacional, el problema no es tan grande, ¿no? Los países están haciendo el tipo de esfuerzo que uno podría esperar. Ahora, claro, como el producto en nuestros países es todavía limitado, en términos absolutos, cuando uno después mira el gasto por alumno, per cápita, digamos, es bastante bajo, como voy a mostrar de inmediato. Y lo otro, por cierto, que llama la atención en el caso de América Latina, pero que a esta altura no debiera llamarnos tanto la atención, es que la proporción del gasto privado, que está en la parte color ladrillo, digamos así, de las columnas, es muy alto, ¿no? Este es un patrón de composición del gasto completamente distinto al de la mayor parte de los países de la OECD, donde prácticamente en algunos países el 100%, en los países nórdicos, el 100% del gasto es público.
y en otros, digamos, hay un equilibrio entre un gasto de en torno a 1% del producto público y en el mejor de los casos 0,5% del gasto es privado. Muy distinto de lo que ocurre en algunos países latinoamericanos como Chile, por ejemplo, que es el caso más exagerado y en realidad bien perverso, ahora se está corrigiendo, donde el gasto privado llegó, ese año era 1/3, pero un par de años antes era 5 veces más grande el gasto de las familias y de los propios estudiantes a través de su deuda contraída con el crédito estudiantil respecto del gasto estatal. Es decir, se invirtió la idea de que la educación superior debiera ser financiada básicamente por el Estado y los particulares, los privados, debieran complementar y contribuir. En algunos de nuestros países se ha llegado al punto en que el principal esfuerzo lo hacen los hogares, familias, padres y los propios estudiantes, y el Estado lo complementa. Bueno, eso en realidad es bastante insostenible a la larga. Y claro, tenemos un problema porque si bien hacemos un esfuerzo grande, cuando uno mira ahora el gasto por alumno en dólares con el mismo poder adquisitivo, miren ustedes la última columna que es la del promedio de los países del área de la OECD, gastan cerca de $14.000 por alumno, ¿no? Y en los países latinoamericanos, los países que más, bueno, el país que más gasta, pero que es completamente exagerado porque solamente mira las universidades públicas, donde se gasta mucho dinero. En Brasil, en su sistema tanto público como privado, es Chile y México que están gastando alrededor de $6.000-7.000 per cápita, es decir, la mitad de lo que se gasta en los países de la OECD, y la mayor parte deben gastar por debajo de lo que gasta Argentina, que gasta $4.000. Lamentablemente ni la UNESCO ni la OECD tiene cifras para Colombia. Pero supongo yo, esto es gasto total del país, salvo en el caso de los países que tienen un asterisco, que son Portugal, Brasil y Argentina, que solamente tiene cifras para el gasto público en universidades públicas. Pero, digamos, Chile y México es un buen indicador porque eso es más o menos lo que gastan en el sistema total. Por eso estarían por debajo, eso es lo que yo pensaba que está por debajo de 4.000. Entonces, ahí uno ve, digamos, también la limitación hacia el futuro, porque los países como Chile o Colombia realizan un gran esfuerzo medido en relación al producto. Pero eso, luego traducido en términos de gasto per cápita, es relativamente bajo. Y lo que queremos es asegurar calidad. Bueno, queremos hacer calidad cercana a la de los países de la OECD, pero gastando la quinta parte que la OECD. Entonces, no es fácil entender cómo vamos a llegar a una buena ecuación. Lámina final, gobierno de las instituciones y de los sistemas. Y ahí la principal constatación que surge de los estudios nacionales es que en realidad en el ámbito del gobierno de las instituciones es probablemente el ámbito con menos innovación y dinamismo de la región. O sea, los gobiernos institucionales de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, están tendiendo a quedar completamente obsoletos respecto de lo que está ocurriendo en los países más desarrollados. Si uno toma el ejemplo de las universidades públicas, en donde existe una mayor tradición, ya vemos, social-democrática, de colegialidad, de participación de todo el mundo, que eran los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, y mira lo que ha ocurrido desde el año 1995 hasta ahora, mucho más temprano en Dinamarca, por ejemplo, que ahora en Finlandia, que acaba el año 2010 de aprobar toda una nueva estructura para su gobierno de las universidades públicas, y han hecho un cambio radical, completamente distinto a todo lo que han tenido durante los últimos 100 años. Han puesto organismos de gobierno corporativo con representación paritaria o mayoritaria de elementos externos a la universidad pública. Estoy hablando en este caso solamente de las universidades públicas, que elige al rector. Han entregado poderes muy decisivos a los rectores y la junta directiva tiene los poderes generales de fijación de la estrategia, aprobación del presupuesto,
preocupación y atención a las relaciones de la universidad con el gobierno y con todas las partes interesadas, sistema empresarial, organismos de la región, digamos, donde existe la universidad. El rector elige a los decanos con algún tipo de proceso consultivo. Eso en universidades públicas acostumbradas a haber tenido durante 100 años regímenes de amplia participación democrática, y no por eso han dejado de sentir que siguen siendo universidades completamente democráticas, al servicio de la democracia en sus países, pero han hecho, digamos, con resistencia muchas veces de las comunidades académicas, han hecho una transformación radical que aquí en América Latina es completamente impensable en el sistema público de universidades. Y las universidades privadas, a su vez, en América Latina es muy difícil hacer generalizaciones, pero en general tienden a tener unas formas de gobierno donde el peso de la expresión académica sigue siendo muy débil. Es decir, donde en los órganos de gobierno está bien representado el interés del principal, que puede ser una sociedad, una fundación, un dueño, pero poca representación, no digo representación electoral, digo poca atención y poca participación efectiva del mundo académico de la propia institución. Lo cual es una traba a la larga, digamos, porque universidades que se van volviendo más y más complejas, más grandes, que tienen, por lo tanto, un peso mayor de su academia, si eso no tiene alguna forma de expresión consultiva, participativa o lo que sea en los órganos superiores, es muy difícil imaginar que van a poder prosperar en el largo plazo. Entonces, desde el punto de vista del gobierno institucional, uno ve estas debilidades en América Latina, y desde el punto de vista del gobierno de los sistemas, es absolutamente claro que en todos nuestros países hay una especie de subprofesionalización a nivel de los gobiernos, generalmente en los llamados ministerios de educación, respecto de la educación superior. Bueno, la exministra después me podrá decir si ese era el caso acá o no, que no conozco tan bien, pero en general en América Latina es completamente, digamos, es visible que uno va y pregunta, bueno, ¿y cómo aquí se definen las políticas, etcétera, etcétera? Ya hay unos pequeños organismos que se llaman Subsecretaría, Dirección General de Educación Superior, con baja capacidad, entre otras cosas, para poder negociar en serio con las universidades. Entonces, tratan de repente de hacer convenio de desempeño entre el gobierno y la universidad. Pero ¿quién negocia con un rector de una importante universidad pública en un ministerio y que tenga capacidad realmente el ministerio de poder conducir estos sistemas complejos? Tiene la necesaria información, tiene los conocimientos requeridos, tiene los recursos instrumentales, las tecnologías para poder orientar, dirigir, controlar. No lo tienen. Y eso pasa aún en los países con más tradición burocrática en el buen sentido de la palabra, como Brasil, ¿no? Es decir, tener organismos con capacidad como tienen muchos de los países europeos, por ejemplo, de la OECD en general, también en el Asia, Corea, por ejemplo, Japón ciertamente, de tener una estrategia sustentable para el desarrollo de su educación superior a 20 o 30 años plazo. Acá eso suena como algo completamente sacado de un libro, digamos, este señor leyó algún último libro que se publicó no sé dónde y nos viene a hablar de eso, porque acá no existe eso. En la mayor parte de nuestros países, aún en los que tienen institucionalidad más sólida, no hay esa capacidad. Y por eso la educación superior, a diferencia del sistema escolar, siempre aparece un poco como desgobernado, sin orientación, demasiado entregado a los estímulos o del mercado o de las partes interesadas, pero donde el gobierno en el fondo es un pagador, mejor o peor dependiendo de los casos y del ciclo económico, pero con bajísima capacidad de control, de exigir accountability, de proponer y de incentivar a las universidades con un cierto sentido de responsabilidad pública y de las metas públicas que se quieren obtener, etc. Bueno, eso es lo que surge de este estudio. En detalle hay mucho más cosas. El estudio está, por lo demás, disponible en la red. Se puede bajar tanto el estudio principal, el libro que yo mostraba al comienzo, como todos los estudios nacionales. Para cada país
hay un estudio nacional interesante que se puede obtener y bajar y ver ahí, digamos, qué discusión se ha hecho dentro de cada país respecto del capítulo respectivo. Muchas gracias. Ahora preguntas y respuestas. Sí, preguntas ya. Muy interesante su exposición y muchas gracias. El Estado es responsable de orientar la educación. Ninguna institución educativa pública o privada sin ánimo de lucro tiene como objetivo producir pérdidas. Si hay remanentes positivos, deben invertirse en investigación, en mejor calidad académica, en cobertura, en estructura física del Estado. En Chile, en Argentina, hemos vivido durante los últimos años convulsiones por efecto de la tesis del ánimo de lucro en la educación. En Colombia, en el último proyecto, o no en el último, el proyecto de reforma de la educación superior, se incluyó este punto y se iba produciendo un torbellino que ahora está en el status quo. Me gustaría que usted brevísimamente nos hiciera un recuento de esta situación, especialmente la chilena, y nos dijera qué opina del tema. En Chile lo que ocurre es que la ley de educación superior que se dictó hace 25 años señala que las universidades solamente pueden constituirse desde el punto de vista legal como personas jurídicas sin fines de lucro. En cambio, las instituciones no universitarias de educación superior pueden adoptar la forma de personas jurídicas sin o con fines de lucro. Y el conflicto ha surgido a partir del hecho de que una parte importante de la opinión pública, por cierto los estudiantes, muchos de los académicos y analistas de la educación superior, sospechan, a veces fundadamente, a veces con menos fundamento empírico, de que una parte importante de las universidades privadas se constituyen sin fines de lucro, pero encuentran formas de eludir la ley y reparten excedente entre los propietarios o controladores. Y entonces lo que se le exige al gobierno es lo mínimo, haga cumplir la ley, ¿no? Y no me diga que en realidad todo el mundo cumple con la ley, porque, y ahí viene la dificultad, porque aunque formalmente se dice pudiera estarla cumpliendo, en realidad a través de artilugios legales obtienen, por ejemplo a través de sociedades relacionadas, donde el mismo propietario de la universidad es el propietario de la sociedad inmobiliaria que arrienda los locales de la universidad, es que obtiene el excedente. Pero claro, nadie ha podido todavía probar judicialmente de que eso ocurra así, y por lo tanto estamos en un problema muy severo. Ahora, respecto al problema de fondo, mi preferencia habría sido que la ley dijese que cada institución privada que se cree puede elegir entre tener estatus de persona jurídica sin fines de lucro y se atiene por lo tanto a este marco regulatorio, o una sociedad con fines de lucro, caso en el cual se le aplica este otro. Unas tendrán mucho más facilidades desde el punto de vista, por ejemplo, de la liberación de cierto tipo de impuestos, la otra no lo tendrá, ambas tendrán que acreditarse bajo tales y cuales reglas, uno podrá o no fijar aranceles, es decir, uno puede hacer muchos estatutos que regulen distintos tipos de instituciones. Tengo claro que esta discusión lamentablemente es una discusión completamente distractiva. Yo creo que la importancia de esta discusión sobre el fin de lucro, digamos, representa un problema completamente marginal respecto de lo que estábamos hablando de los problemas de fondo de las universidades. En todos los países donde existen universidades con fines de lucro son universidades para pocos alumnos, digamos, dentro del total. Estados Unidos, que es el país más con un sistema con fines de lucro más desarrollado, tiene 9% hoy día de su matrícula total en instituciones con fines de lucro.
siempre son instituciones de una relativa mediocre calidad. No, ninguna de las grandes universidades en ninguna parte del mundo tiene fines de lucro explícitos. No quiere decir que no hagan negocios. Toda universidad debiera hacer negocios y las mejores universidades del mundo son las que hacen los mejores negocios. Usted mira las cifras de negocio de la Universidad de Harvard, Yale, Caltech, MIT y son las mejores universidades también desde el punto de vista de los negocios. Son las que tienen más patentes, son las que venden más servicios de capacitación, son las que consiguen, digamos, los mejores fondos de investigación que entregan las empresas, reciben las donaciones más grandes. Es decir, no cabe ninguna duda que, digamos, generar excedente es una parte sustantiva de una buena conducción universitaria. Entre otras cosas porque hay que hacer subsidios cruzados para poder mantener una facultad de humanidades. Pero pensar que vamos a llegar algún día a tener muy buenas universidades entre cuyo objetivo esté tener un bottom line, digamos, con grandes utilidades que se los distribuye entre los dueños, la verdad es que es muy difícil de imaginar eso. Orlando. Bueno, sí. Yo pienso que quizás es importante en cada una de estas presentaciones recuperar los conceptos, a ver si los usamos como insumo a lo que estamos intentando hacer. Entonces yo quisiera hacer una acotación al respecto de esto en particular. Me gustaría, primero, muchas gracias por la atención, José Joaquín, muy interesante y realmente relevante. Si podemos poner un momentico el slide número 1, es que noté algo allí que honestamente me llamó la atención con respecto a Colombia. En términos relativos en universitarios en privado y público, en el número de instituciones, comparado en términos de población con Chile o con Brasil, uno se tiene que hacer una pregunta fundamental: ¿cómo Colombia tiene 201 instituciones y Brasil con 100 y pico millones de habitantes tiene solamente 60? Pregunta importante, creo que pregunta importante para la Tadeo, sí, con respecto a la dispersión importante que existe ya en Colombia. Y voy al punto de rescatar con respecto a un poco a la agenda, y es lo que decía José Joaquín con respecto a definir el intento estratégico de la Tadeo hacia adelante. Yo me quiero referir en particular a lo siguiente, porque tenemos que definir si la Tadeo va a ser una universidad de innovación o con innovación. Creo que esa diferenciación fue clave. De o con, yo creo que quizás podemos esperar ser más con que de, por todas las circunstancias, pero hay un aspecto que es absolutamente crítico y que creo que en la gran dispersión que hay en Colombia, en más competencia, me hace preguntarme por el tema de calidad. Yo, Colombia, si tuviéramos indicadores de calidad de Colombia, probablemente están en los más bajos, porque yo no creo que creas ese nivel de instituciones con un nivel de calidad que se requiere. Pero vuelvo al punto, hay un elemento crítico a considerar en el posicionamiento de la Tadeo, y es con respecto a lo que va a representar la guerra más importante a nivel de país, que es la creación de trabajo. No tanto en innovación, pero en entrepreneurship, en emprendimiento. Y como parte del ejercicio que hicimos el otro día, yo hablé de la creación de centros de emprendimiento donde la Tadeo se pueda decir de tantos estudiantes que graduamos, tantos saben con la capacidad de poderse enseñar. Yo creo que eso sería algo fundamental con respecto a la proyección en el tema de la generación de empleo conectado al trabajo de intento estratégico de la universidad. Y de nuevo, esto lo promuevo como un tema de discusión de cómo definir la Tadeo como una universidad de investigación o con investigación, pero yo creo que tenemos que amarrar el tema de emprendimiento. En universidades, como ustedes bien están estudiando de primera, el tema de puestos de trabajo, casi el 100% de estudiantes en universidades como Harvard o grandes tienen empleo ya al salir, hay sobrecapacidad de oferta. ¿Pero tienes una pregunta? No solo quería rescatar un poco para conectarlo de una manera práctica a lo que estamos tratando de hacer. Mi pregunta tiene que ver más con gobernabilidad y qué lecciones pueden dar para la universidad. Pues he sabido que hay una tendencia que el problema de la estrategia y la competitividad son temas nuevos, ¿no? Son temas nuevos en el sentido de que hay proliferación y uno tiene que diferenciarse. Usted hablaba de Finlandia, en este nuevo enfoque, y nosotros vemos cómo históricamente los consejos directivos han sido muy coadministradores, muy centrados en la administración. Veo que en Finlandia, y no sé qué pudiera hacer como referencia a Latinoamérica, una tendencia de que los consejos directivos sean más estratégicos y de competitividad, y que los procesos de administración sean en comités especializados y en la misma administración.
¿Cuál podría ser su recomendación en cuanto a tendencia o por lo menos una reflexión en ese sentido para nuestra universidad? No, no me atrevería a hacerlo directamente para la universidad, pero lo que yo veo como experiencias exitosas tanto en el sector público como en el sector de universidades privadas, más bien fuera de América Latina, aquí en América Latina, donde yo creo que las experiencias son más bien, por lo general, muy negativas de forma de organizar el gobierno, es que la visión estratégica y la aprobación de las grandes decisiones cruciales de la institución, que no son tantas, pero que son muy importantes y marcan el futuro próximo, debieran ser adoptadas en el organismo superior, que se llamará junta directiva o como sea, que debiera ser un organismo, digamos, especializado en esa función, ¿no? Integrada por miembros, como digo, de la propia universidad, a mi juicio los menos, y la mayor parte de gente que venga de las partes interesadas externas, que pueden ser muy variadas, del mundo de la empresa, del mundo de la vida pública, etc. La administración, en cambio, no me la imagino nunca que funcione bien en manos, digamos, otra vez de consejos o de comités. Esas están en manos de un presidente, rector o como se llame, de un CEO, y eso está así en las universidades públicas, en los países más exitosos y también en las mejores universidades privadas, ¿no? Que asiste al consejo, no tiene derecho a voto en el consejo, recibe ahí el marco estratégico de su acción, da cuenta, y luego hay un poderoso aparato de administración dependiente del rector y de su equipo inmediato, que entre otras cosas tiene bases de datos e indicadores que son muy ricos en términos del análisis que el órgano superior pueda ir realizando. Es decir, uno tiene que tener algo que no sea complejo, porque de repente las instituciones nuestras en América Latina creen que mientras más indicadores presenten, mejor. Pero hay, por ejemplo, una muy buena asociación de órganos superiores en los países desarrollados que a través de un trabajo hecho con las universidades de Inglaterra desarrollaron algo que es un informe de 4 o 5 páginas con 9 indicadores básicos que le permiten a cualquier miembro del Consejo Superior con una mirada darse cuenta dónde están en ese momento los problemas de su institución. Y ese organismo se reúne una vez al mes y va, digamos, orientando a la universidad, mientras que la actividad cotidiana es conducida por la máxima autoridad ejecutiva. Yo quería hacer un comentario práctico, en el sentido de que la función de la universidad es producir gente o profesionales que sean útiles a la sociedad. Y al cabo, las personas, entidades o países se miden por el resultado. Entonces, yo he pensado que existe un divorcio, no hay un diálogo permanente entre la empresa, la industria y las universidades para saber exactamente qué se necesita o qué se quiere. Porque yo no creo que debamos seguir haciendo lo que hemos hecho en América Latina y concretamente están produciendo gente si no tienen oficio, que no tienen empleo. Colombia, por ejemplo, se ha vuelto un país no minero, sino de vocación minera. Y necesitamos gentes que son de ese tipo, como son las ingenierías, son bastante escasas en Colombia. Cosas, por ejemplo, que aquí como que no es la importancia que da la geología, un país tan minero, buscan desesperadamente y no hay. Pero sí encuentran muchos autónomos, muchos sociólogos, muchos filósofos, una serie de carreras interesantísimas, mucha parte inútil para el país, no sea, no que sea especial. ¿Tienes alguna pregunta? Y esto llega... ¿Tienes pregunta para él? Sí, totalmente. Y esto llega, digamos, a un punto que llama casi nuestro la acreditación de cualquier universidad. Ya es tan fácil los estudiantes que se dan cuenta de la universidad. Bueno, entonces hay que ver, se acredita qué y para qué. Porque se puede llegar a acreditar una serie de carreras que son inútiles, que son casi vanidosas. Acá en el periódico, acreditados el 100%, o como digo, inútiles, o como usted dijo, casi un engaño. Hay que buscar qué es lo que el país necesita, darle un rumbo, cambiar de qué grados a la universidad pertinente. Somos continuación de la expedición botánica, pero no tenemos casi nada que ver con la botánica. Y entonces las carreras que el país necesita no se ven en este campo. Es decir, el objetivo yo creo que es eso. Y
Y quiero repetir una cosa que he dicho siempre. Gracias a Rosario, que está aquí, hace unos 4 o 5 años nos regalaron un libro que yo insisto se debe repasar, que es lo que hay de Tarantino. Y que las misiones nuevas no lo tienen. No nos sirvió mucho. No nos sirvió para nada la lectura del libro. Lo hemos leído nosotros, pero yo pido que se repase. Yo quiero decirle que me lo regaló gran dedicatoria. Por favor. Una sola réplica. Gracias, por favor. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Concretamente, ¿ya acabaste? Yo tenía tres preguntas. La primera es, finalmente, en el cuadro que usted nos mostró con relación al gasto público y al gasto privado, y nos comentaba que en Chile, por ejemplo, esa porción de gasto privado era muy superior al gasto público. A su juicio, ¿es más eficiente uno u otro gasto? Es decir, sería intuitivo o sería erróneo pensar que el gasto privado es más eficiente que el gasto público. Gracias. Respecto de estudios, hay decenas de estudios en los últimos años sobre materias de requerimientos, pero ninguno en el sentido que uno pudiera imaginar como de planificación propiamente tal de recursos humanos. Es decir, en los próximos 5 años se van a necesitar tantos ingenieros que trabajen en la web y tantas enfermeras de tal tipo. No, eso lo abandonaron todos los países hace mucho tiempo. Porque se equivocaban mucho, además. ¿Por qué? Porque se equivocaban. Se equivocaba muchísimo y porque hoy día el mercado laboral efectivamente es tan cambiante. Entonces no hay con ese grado de detalle, pero por cierto que hay buenos estudios en general, por ejemplo, en sectores, qué es lo que pasa con distintos sectores de la economía en distintos países. Un estudio que conozco muy bien porque participé, digamos, lo miré de muy cerca, en Chile ahora hace 3 años, en un sector donde es más fácil esto, que es la gran minería del cobre, porque se sabe, digamos, para los próximos 20 años, más o menos, con bastante margen de certeza, cuáles van a ser las inversiones. Y dado que se sabe cuáles van a ser las inversiones, se sabe también cuál va a ser la demanda en todas las distintas etapas, desde el levantamiento de la mina hasta su operación. Y ahí se llega a unas conclusiones brutales, por lo que decía usted recién, faltan geólogos. Bueno, ahí se puede decir, faltan 1.500, para los próximos 20 años, 1.500 ingenieros de tal tipo cada año, faltan 5.000 técnicos, bueno, pero en realidad siempre va a ser relativamente limitado el ejercicio, y este es un trabajo que yo encuentro fundamental de los consejos directivos, o bien por sus miembros que tengan un conocimiento de distintos sectores, o porque tienen las conexiones que les permiten tener una mirada muy atenta a qué es lo que está ocurriendo en distintos sectores de la economía. Respecto a la calidad, en realidad ese sí que es un tema infinito, cómo medir calidad, pero en todo caso uno tendría que separar investigación y docencia. Lo que la academia cree haber aprendido es a medir la calidad de la investigación, porque eso pasa por los comités editoriales de las revistas indexadas. Yo soy muy partidario de las mediciones, soy absolutamente crítico de la forma como en el fondo se ha impuesto un sistema de medición que es el famoso ICI, o sea, publica usted o no cuántos artículos al año en revistas ICI cuyo factor de impacto es tanto, que eso lo impusieron 3 o 4 disciplinas para las cuales eso realmente vale al conjunto de todas las actividades. Y usted dígale a un investigador educacional en su país, a un buen antropólogo, a una persona que trabaja en las humanidades, acaso, o en arte, para qué decir, acaso siquiera existe en el mundo de la Web of Science. Por ejemplo, no hay investigación educacional en América Latina si uno mira la Web of Science. Es ridículo. Pero uno mira Google Scholar, por ejemplo, que es un método completamente distinto y nuevo de medir, y encuentra que hay 150 investigadores que tienen nivel internacional pleno en América Latina y que son altamente productivos. Lo que pasa es que ninguno de ellos hoy día le interesa publicar en una revista de alto impacto que la leen 5.000 personas en el extranjero. Quiere que lo lean en su país,
que lo lean las autoridades que toman decisiones políticas, porque eso es lo que en este tipo de investigación importa. Por cierto, eso no le importa a un matemático que trabaja sobre modelos de simulación para medir no sé qué cosa, ¿no? Entonces, en la investigación yo creo que por último tenemos una gran polémica, pero hay un cierto marco de cómo medir calidad. En la docencia es mucho más difícil, pero yo encuentro que Colombia está, digamos, potencialmente muy adelante en América Latina porque tiene, entre otras cosas, la prueba Saber 11 y la prueba final del ICFE, y entonces uno podría inventar métodos de valor agregado que son interesantes. Eso prácticamente no hay ningún país que lo pueda hacer. Entonces, sí, bueno, uno debería decir cuánta gente hoy día en Colombia está investigando en el mundo de la psicometría, de la sociología educacional, cuánta gente está investigando sobre esto, porque tiene potencialmente, entre eso más el Observatorio del Empleo, tiene instrumentos que no tienen ni Brasil, ni Chile, ni Argentina, para decirlo así. O sea que si tuviera 30 investigadores en distintas universidades con un programa que debiera ser un programa prioritario de conciencia, al cual tampoco estoy hablando de millones de dólares, le pusiera $100.000 al año, les aseguro que Colombia de aquí a 3 años pudiera ser una especie de líder en el manejo de este tipo de cosas. Pero esas son las cosas que muchas veces no, digamos, o porque son demasiado precisas, los gobiernos no alcanzan a detectarlas y a decir, bueno, en realidad vamos a hacer algo que es una apuesta. Es como poner un capital semilla en el campo tecnológico. Aquí sería cómo desarrollar para América Latina mediciones de valor agregado en educación. Ahí lo tiene detrás. Yo sé. Bueno, hay 30 investigadores que tengan varios cientos de miles de dólares para trabajar en esto. Hoy día no. Bueno, eso es. Pero eso es lo que llegamos a obtener, ¿no? No, a ver, yo quisiera también, muchas gracias por la charla. Sí. Era la eficiencia del gasto público y privado. Bueno, la respuesta estándar en economía neoclásica debiera hacerme decir de que el gasto privado es más eficiente. No creo para nada, entre otras cosas porque si los sistemas donde funcionan bien, básicamente el gasto es público. Porque efectivamente hay la producción de bienes públicos no solamente en investigación, sino que también en la parte docente, que es la más masiva de las universidades, es gasto público. O sea, en cualquier parte, en cualquier país europeo, pero también en el 80% de los países latinoamericanos, el gasto público es lo principal. Ahora, la gran pregunta yo creo que más bien es, sea gasto público o sea gasto privado, ¿cómo aseguramos de que realmente exista esto que tan feamente en tiempo de la Thatcher llamaban value for money? O sea, ¿cuánto valor hay en el tipo de formación que estamos dando, en el tipo de conocimiento que estamos produciendo? Y desde ese punto de vista es bastante indiferente si la plata viene de una empresa que está financiando investigación, y le aseguro que la gente dice automáticamente, no, eso va a ser mucho más eficiente porque el empresario sabe. No, la mayor parte de las veces no sabe, cuando está pidiéndole a una universidad, no sabe muy bien cómo medir lo que la universidad le entrega, porque no conoce bien las reglas del juego, cómo se produce, etcétera, etcétera. Entonces se mete en un territorio nuevo y tiene que encontrar otras vías para medir la eficiencia del gasto. Y eso mismo debería existir con el gasto público. Yo no tengo ninguna duda que una parte importante del gasto público entregado directamente por los gobiernos, como block grants a las universidades cada año, con total libertad de uso, está bastante pobremente usado en nuestras universidades, incluida la brasileña. Es decir, uno mira las relaciones de personal, ¿no? Pero ahora, ¿cómo mejorar eso? Requiere sistemas bien sofisticados de accountability. No es llegar y decir, bueno, pongámosle alguna forma de bottom line. Hay que cambiar todo el diseño de las políticas de financiamiento de las universidades. No, es que mi pregunta es por este lado. Por supuesto que es importante que los países piensen en su educación desde el punto de vista del rendimiento que le da a la sociedad en términos de desarrollo económico y desarrollo tecnológico, industrial. Pero me pregunto yo si no es una visión demasiado reduccionista por esto, porque es que resulta que, y lo digo muy
particularmente pensando en la Tadeo. La Tadeo es una universidad donde el dominio del arte y de la ciencia es absolutamente determinante, es casi que lo que nos identifica de muchas maneras. Y en ese dominio no se puede pensar tan olímpicamente en que se forman profesionales para la productividad. Porque además, y vuelvo a la Tadeo, en la Tadeo decimos que el propósito fundamental de la universidad, de la Tadeo, en consonancia con lo que creemos en el país, que es el propósito de la formación universitaria, que es formar ciudadanos profesionales, pero también con ciertas características de ciudadanía. La pregunta es si no es una mirada muy reduccionista, porque entonces yo no comparto eso de que formar un artista sea inútil. Los países necesitan otros dominios del saber, es más lo que son, y en el caso de la Tadeo ese dominio además es muy fuerte, es más fuerte que el de las ciencias. Entonces me pregunto si no será una mirada. Yo creo que y otra aclaración de lo que dijo es que, no sé si le entendí bien, usted dice una cosa que me parece bien interesante. En América Latina hay una tendencia a tener en las formas de gobierno de las universidades un peso muy bajo de lo académico. Usted dice que eso a la larga es insostenible. Lo dije para el caso de la universidad privada en particular. Sí. Eso es lo que entendí. Sí, eso es lo que dije. Claro. Entendió exactamente lo que quería decir. ¿Estaba de acuerdo usted? Sí, está. A ese punto. Bueno. No, respecto de lo primero, por cierto, si uno piensa que el desarrollo es igual a aumento del Producto Bruto per cápita o nacional, sería de un reduccionismo terrible. Pensar que la universidad a lo único que contribuye a través de la formación de capital humano avanzado y de conocimiento es a la productividad de la economía como base de su competitividad. Pero yo no pienso en eso. Yo por eso digo, es igualmente interesante aprender, por ejemplo, a medir bien lo que hacemos en las artes, la humanidad y la ciencia social. Porque yo me temo que muchas veces detrás del discurso de decir esto es tremendamente reduccionista se esconde una cierta manera en que los científicos sociales y la gente de las humanidades y las artes, de la cual yo soy parte, tendemos a proteger nuestro mundo, que es enormemente ineficiente. O sea, hay en el sentido de la producción. O sea, a mí cuando me dicen no, pero mira, tú me dices, ya no podría existir Max Weber hoy día en una universidad como la Nacional Colombiana, o en la Universidad de Chile, o en la Tadeo, o en la que yo trabajo. Porque Max Weber sí que podía, nadie le estaba pidiendo publicar 3 artículos en una revista y se hacía. Y yo me río para mí adentro diciendo, este señor sabrá lo que produjo Max Weber. O sea, Max Weber produjo, digamos, unos 20 volúmenes, trabajó durante 20 horas al día en producir interpretación histórico-sociológica de las grandes religiones del mundo, del capitalismo del mundo. Entonces, claro, había publicado no 3 artículos, había publicado 25 artículos, ¿no es cierto? Y el cambio nos dice, bueno, ¿y cuántos libros, no digo ya estilo Max Weber, pero cuántos libros con dignidad intelectual produce Ciencias Sociales de la Universidad X en mi país, por ejemplo, para no hablar odiosamente de países hermanos? 3 libros, un libro, y uno dice, yo estoy en una universidad donde nos preocupamos de esto y nuestro departamento de Sociología, Ciencia Política y Antropología publica 5 veces más que una universidad que tiene 5 veces más profesores e investigadores. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en que el concepto de generación de capacidades para el desarrollo no se agota en las funciones de los ingenieros, de los científicos aplicados y de los economistas. Va muchísimo más allá. Pero en todas las áreas debiéramos encontrar manera de ver cómo y cuán productivo es el trabajo que hacemos. Y estoy seguro que hay maneras de hacerlo también en el área de la humanidad y las ciencias sociales. Esta discusión se dio mucho cuando en Inglaterra empezaron a pedirle a las universidades que respondieran a las necesidades de la sociedad. Y entonces me recuerdo que las humanidades dijeron, esto es imposible y nos va a matar a todos. No, Oxford nos demoró 6 meses en decir, yo he inventado un boletín que se llama Analytics, que era un boletín de análisis de coyuntura como producen las grandes consultoras, McKinsey o Boston Consulting, etc., pero hecho por los mejores profesores de Oxford. Entonces, por ejemplo, hablaban del petróleo y de la guerra que se estaba empezando a desencadenar en Irán,
y tenían un capítulo importantísimo sobre las religiones y las diferencias y las peleas internas entre los distintos grupos musulmanes. Y tenían un historiador que hacía historia. Y de repente las multinacionales que compraban esto claramente descubrieron que en realidad le aportaba un valor que no tenía ninguna de las consultoras, aún más las más prestigiosas del mundo, que no tenían la capacidad instalada de tener buenos departamentos de historia, buenos departamentos de gente que sabe leer el idioma del país, etc. Entonces, tampoco no es cierto que no podamos hacer cosas muy interesantes los humanistas y los científicos sociales. Entonces puede ser que parte de la diferencia es que uno siente que hay la tendencia a medir esa producción, sí, a medir eso sí, con las herramientas con las que se mide. Así es. Entonces nosotros tenemos que empezar a producir nuestras propias estrategias de valoración. Última pregunta, señora María. Preguntaba más en función del consejero de una universidad muy exitosa, que hace mucha investigación, obviamente con todos los retos que tenemos. Pero, ¿por qué no nos das un ejemplo de decisiones estratégicas que ustedes están tomando? Que ustedes tomaron. Pues no dijéramos como para uno copiarlas, pero para saber puntos de decisiones estratégicas que ustedes han tomado en esa universidad y que los ha llevado a donde están. A ver, una que hace directa relación con lo que mencionabas antes respecto de queremos llegar a ser en la Tadeo una universidad de o con investigación. Bueno, nosotros tuvimos exactamente la misma discusión, siendo en ese momento lo que hoy día yo miré en las clasificaciones que yo hice ahí, ustedes vieron que eran de investigación, con investigación, emergentes a la investigación A y B, que tiene que ver simplemente con la división de cuántos están publicando. La Tadeo está emergente B. La mía está hoy día, estaba hace 5 años emergente B, hoy día está en la punta de arriba de las emergentes A, y en los próximos 3 años es probable que esté en la cola de las con investigación. Bueno, cuando decidimos eso, decidimos qué es lo que eso implicaba, dónde íbamos a concentrar investigación, porque claro, todo el mundo quería participar en la investigación. Entonces, no, vamos a tener algunos focos de concentración y dijimos sí, lo vamos a hacer en educación. Ahí tuvimos esta lúcida decisión que me puso muy contento a mí que trabajo en esa área. Vamos a tener, no teníamos nada en políticas públicas, pero pensamos que esta era una universidad que tiene mucha participación en los debates públicos. Vamos a crear un fuerte instituto de políticas públicas, vamos a apoyar el desarrollo de la investigación en ciertas áreas, en economía, algo en el área de la salud. Bueno, ¿qué es lo que significaba eso? Básicamente contar con jóvenes doctores de las mejores universidades de Europa y Estados Unidos que teníamos que estar en condiciones de atraer a la universidad, tanto chilenos como extranjeros. Hacemos muchísimo reclutamiento hoy día en distintas partes del mundo y tenemos entre directores de departamento, investigadores jóvenes destacados, etcétera. Tenemos varios que vienen de distintas partes de América Latina o de Estados Unidos o de un par de países europeos que han llegado abiertamente a los concursos que llamamos, ¿no? Pero hicimos un plan a 10 años plazo de cuánto íbamos a invertir en traer estos doctores jóvenes y cómo íbamos a sortear el famoso problema de que estos doctores jóvenes cuando llegan, lo único que quieren efectivamente es investigar. Además, la universidad estimula, yo a veces discuto en el consejo consultivo si no es demasiado fuertemente la producción de artículos, ¿no? Se le da un premio monetario que para los investigadores jóvenes más exitosos puede llegar a representar de repente un sobresueldo de 1/3 de lo que ganan anualmente, nada más que por estímulo a la publicación de artículos en revistas internacionales prestigiosas. Entonces ahí viene toda esta discusión, bueno, esto es aplicable para cualquier disciplina, y cómo hacemos que estos jóvenes doctores se hagan cargo del pregrado. O sea, hagan clases de pregrado, porque la universidad sigue financiándose fundamentalmente por el pregrado, ¿no? Y ahí, entonces, ese es el tipo de factores, digamos, pero a eso, para decirlo así en términos de tiempo, durante un año dedicamos el 30% de nuestras reuniones mensuales. Era nada más que a llevar y ir corrigiendo esta estrategia de desarrollo de capacidades de investigación, y ahora estamos en el punto más bien de ver
cómo apoyamos, por ejemplo, más sistemáticamente a los propios investigadores para que concursen en los fondos nacionales, que son muchos y muy variados, y uno descubre después de un cierto tiempo que muchas veces tampoco puede dejar librado esto nada más que a los profesores, porque a veces no tienen la experticia, porque no tienen toda la información, y estamos creando un departamento que ayude a los propios investigadores a presentar exitosamente proyectos a los concursos, porque en realidad el principal dinero para investigación viene de fuera de la universidad, de los concursos en los fondos públicos, ¿no? La decisión básica fue qué ser y luego Exactamente. poco. Así Yo tengo es. una pregunta. ¿Y cómo es la relación de estos profesores, o sea, en sus tiempos de investigación y de ser profesores? Y de docencia. Ah, Tienen básicamente obligaciones de docencia de hacer por lo menos 2 cursos semestralmente. Y en realidad, respecto a la investigación, tenemos el approach no burocrático, es decir, no se les mide por cuántas horas, se les mide exclusivamente por resultados. Y por resultados se entiende publicaciones de distinto tipo, participación en el debate público a partir de sus publicaciones. O sea, no basta con que publiquen una revista, tienen que producir una especie como de subproductos. Por ejemplo, entusiasmar a uno de los principales diarios para que un día domingo den cuenta de la investigación. Ahora, eso requiere reempaquetar, entre comillas, el producto, ¿entiendes? Porque si tú le llevas el artículo, los tipos no se interesan. Tienes que reempaquetarlo, tienes que presentarlo públicamente en distintos eventos. O sea, hemos hecho una estrategia y no le pedimos nunca que nos diga dónde está trabajando ni cuántas horas está trabajando. Que nos muestre el resultado en publicaciones, en proyectos presentados y en obtención de recursos externos. En cuanto a áreas, ¿cómo hicieron decisiones estratégicas? O sea, peleándonos con todo el mundo. Porque efectivamente al final uno decide, digamos, esas son las decisiones más difíciles, uno tiene que decir. Pero la decisión sobre investigación te determinó las ofertas del programa. O los programas también tenían otras decisiones estratégicas. No, esta es una parte de las decisiones estratégicas que tienen que ver con la investigación, pero están todas las otras que tienen que ver con crecimiento propiamente de las capacidades de oferta, porque es una universidad que tiene un número parecido de alumnos a la Tadeo, pero que tiene la pretensión de llegar a tener 5.000 alumnos más de lo que tenemos hoy día, sin perder selectividad, que esa es la parte compleja de hacer. Nosotros tenemos una prueba de selección al ingreso a la Universidad Nacional, y por lo tanto los rankings tienden a estructurarse en Chile sobre la base de la selectividad de la universidad. Luego, crecer sin selectividad es muy fácil, pero crecer manteniendo la selectividad alcanzada o aumentándola es muy difícil. Entonces, esas eran otras decisiones que teníamos que ir tomando en paralelo, de modo tal que no era solamente... Para decir, por ejemplo, elementos para decir nos vamos por estos programas y no por estos, fortalecemos estos, ¿era muy de mercado o era? No, es que teníamos de las dos cosas. Una, porque había efectivamente mucha demanda establecida, otra porque hicimos apuestas. Lo de políticas públicas fue más bien por mirar en el país y decir, hay solamente 2 programas de calidad en formación de alta gerencia pública y políticas públicas. Y en el mundo privado no hay ninguno exitoso. Entonces ahí vamos a formar una oferta a nivel de maestría, un programa de maestría en políticas públicas, pero para eso vamos a crear un programa de investigación y contratamos 7 investigadores totalmente de cero, porque no teníamos nada, ¿no? Y no lo hicimos a partir de la Facultad de Economía, no, contratamos doctores jóvenes que son multidisciplinarios y les encargamos crear una maestría, que eso le da una parte importante del financiamiento, más un apoyo durante los primeros 5 años de los fondos centrales de rectoría para consolidar un equipo de investigación con un programa propio que desde el 2.º año tiene que empezar a competir externamente. O sea, la universidad hizo una inversión y decidió hacerla partiendo no de una demanda de mercado, sino de una apuesta a donde la universidad podía llegar a tener un nicho importante. Muchas gracias, doctor Bruno. Gracias a ustedes.